Ernesto Zedillo Ponce de León, político mexicano, presidente de la República entre 1994 y 2000. Nació en el seno de una familia de clase media. Cursó estudios en la Escuela Superior de Economía, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades de Bradford, Colorado y Yale. En esta última se doctoró con una tesis sobre la deuda externa mexicana. Afiliado desde 1971 el Partido Revolucionario Institucional, en 1987 fue designado subsecretario de Control Presupuestario y defendió la aplicación de un riguroso plan para combatir la inflación. Nombrado secretario de Educación en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, abandonó el cargo en 1994 para dirigir la campaña del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Abatido en atentado el 23 de marzo de 1994, Zedillo fue elegido como nuevo candidato presidencial por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Poco después de tomar posesión el 1 de diciembre de 1994, el presidente Zedillo tuvo que enfrentarse con graves problemas. En ese mismo mes, tuvo lugar una drástica devaluación del peso, que según los analistas era consecuencia de un error del gobierno, que había tomado la decisión de devaluar en una proporción controlada para atraer capitales extranjeros. La bolsa de valores cayó a niveles no registrados desde 1987. Las tasas de interés aumentaron desmesuradamente y el valor del dólar estadounidense pasó de 3.471 a 5.500 pesos a causa de la rápida fuga de capitales. La crisis en su conjunto fue conocida como el error de diciembre, y al poco tiempo otros países de América se resistieron bajo la forma del llamado efecto tequila. Según los especialistas, la crisis se debió a la falta de ahorro interno y al déficit en la deuda corriente, factores que, combinados con la devaluación, tuvieron un impacto muy negativo en la economía. Para solucionar el problema, el gobierno se inclinó por la aplicación de un plan de austeridad y una devaluación moderada para reducir las importaciones y favorecer las exportaciones. El país tenía 5 billones de dólares en reservas internacionales y 23 en deudas. A pesar de la oposición que el presidente Bill Clinton encontró en el Congreso, Estados Unidos otorgó a México un préstamo, pues temía que los problemas repercutieran en su economía. El narcotráfico y los inmigrantes indocumentados fueron temas que también atravesaron las relaciones mexicano-estadounidenses durante el gobierno de Zedillo. A pesar de que México sustituyó a Colombia como principal sede de los cárteles de droga y de que Estados Unidos estuvo a punto de negarle la certificación de cooperante en la lucha contra el narcotráfico, el vecino del norte le brindó finalmente su beneplácito y le otorgó nuevos créditos. Pero su actitud respecto a los indocumentados fue más dura. Se tomaron medidas más drásticas para evitar el ingreso por la frontera y se recortaron prestaciones sociales a quienes ya estaban dentro de Estados Unidos. En 1998, el número de mexicanos muertos al intentar cruzar la frontera se había cuadruplicado en relación al año anterior. En febrero de 1995, Zedillo inició una ofensiva militar contra el EZLN, pero debido a las protestas de organizaciones internacionales se vio obligado a detenerlas. El gobierno dio a conocer la supuesta identidad del subcomandante Marcos, cuyo verdadero nombre sería Rafael Sebastián Guillén Vicente, y se iniciaron nuevas conversaciones de paz. A comienzos de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre derecho y cultura indígena, pero estos no fueron respetados por el gobierno y Chiapas continuó viviendo bajo una constante presencia militar. Además, en diversas zonas proliferaron los grupos paramilitares y en diciembre de 1996 uno de ellos llevó a cabo una matanza en Acteal, en la que fueron asesinados cerca de 50 niños, ancianos y mujeres embarazadas del grupo indígena Tzotzil. El gobierno se enfrentó con una de las crisis económicas más graves de la historia de México. Zedillo respondió en buena medida a las exigencias democráticas de la sociedad civil. La limpieza de los comicios de 2000 posibilitó la victoria de la oposición, con lo que Zedillo pasó a la historia como el presidente que consolidó la transición y como último presidente del PRI, después de que este partido se mantuviera en el poder durante 71 años consecutivos. Tras retirarse a la vida privada, Zedillo Ponce de León tomó posesión en el Consejo Ejecutivo de algunas empresas estadounidenses, entre las que destacan Alcoa y Union Pacific. Esta última concesionaria de la compañía Ferromex, anteriormente llamados Ferrocarriles Nacionales de México, privatizados durante su mandato. Actualmente se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionadas con el financiamiento a los países en vías de desarrollo. También es consejero del Grupo Prisa desde el 27 de noviembre del 2010.